Hola, ¿qué tal? Soy José Alan Chávez Jacobo. Me voy a comunicar en la videoentrevista de hoy con Gabriel Ochey Cuevas. Él es el secretario de Salud del Estado de México para conocer cómo está la situación tanto en hospitales privados como públicos del Estado de México. Se habla de que la cobertura ya está llegando a los altos niveles y que en pocas semanas podría no haber espacios para quienes exigen atención en materia del COVID-19. Vamos a la conversación. Estamos ya en momento de prepararnos para regresar a las actividades, secretario. No, yo creo que, digo, una de las obligaciones de los estados y del gobierno, yo creo, sin duda es presentar un plan de reapertura y de regreso a la vida económica, a la vida social. Es una de nuestras obligaciones. Me parece que el hecho de presentarlo, pues está bien, pero yo sí debo de ser muy claro y decir que a partir de la declaración del presidente de la República, es en que ha tomado la población. El anuncio lo tomó mucha gente como que si fuera una liberación de las medidas de distanciamiento que venimos pues invitando a la gente a hacer y que ha respondido muy bien, pero bueno, a partir de este anuncio sí he notado un relajamiento en esto. Estamos a 21 de mayo y se había comentado que del 20 al 29 sería la etapa de mayor exigencia de camas en los hospitales. ¿Estamos enfrentando lo peor de la crisis o está por venir, secretario? Uh, hay que recordar que, bueno, esta fase es una fase de escalamiento de casos. Esta semana llegaremos a una meseta. Esta meseta durará más o menos 2 semanas, 3 días en promedio es lo que duran. Esto lo digo de acuerdo a la revisión que hemos hecho de las pandemias en todo el mundo y en diferentes épocas de la vida. Recordemos que en 1918, la pandemia que afectó a Estados Unidos y Europa, la fiebre española, mató a más de 40 millones de personas. Cuando uno revisa el tiempo, uno debe de concluir que más o menos una pandemia, lo más agudo, dura más o menos 80 días. Hoy estamos en el día más o menos 60, faltarían 20, 25 días para terminar, y me refiero a terminar, empezar a disminuir la curva. Estaríamos hablando de que en el tiempo que planteas sería los primeros días de junio, ¿es correcto? Más o menos, yo creo que esta meseta en la cual entramos esta semana, como habíamos hablado, durará 2 semanas y media. Estaremos hablando, yo creo que basándonos en una semaforización a partir del 15 de junio, más o menos. Ahora bien, en términos de la demanda de espacios en los hospitales, eh, he estado revisando algunas cifras y veía que algunos hospitales ya están en la capacidad incluso de 95%, algunos hospitales COVID. ¿Hay todavía espacio para atender lo que pudiera generarse en las próximas 2 semanas? Sí, actualmente hemos asignado 25 hospitales COVID aquí en el Estado de México. Hay que recordar que el epicentro de esta pandemia es la zona metropolitana. ¿Qué quiere decir eso? 59 municipios que bordean la frontera que hacemos con 16 delegaciones de la Ciudad de México y un municipio de Hidalgo. Entonces, entendiendo que ahí en esa zona viven poco más de 12 millones de mexiquenses, 8 millones de gente de la Ciudad de México, lo cual nos convierte en el epicentro del país, como lo que es para Nueva York, para Estados Unidos, Nueva York, para nosotros es la zona metropolitana, porque cuando revisamos la ocupación de los hospitales de la zona metropolitana, siempre vemos en el mapeo que hacemos principalmente de contagios, de hospitalización y de muertes en ese cinturón, en esa zona metropolitana a la cual me refiero. Al día de hoy, sí le puedo decir que amanecimos más o menos en ocupación. Por ejemplo, el ISEM, 62%
ocupados en hospitalización y 61% en camas con ventilador. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tenemos un 38% más o menos libre para recibir a mexiquenses. El ICEMIN está la ocupación en 76% y en camas con ventilador está en 78%. Zumpango, que es el hospital de alta especialidad, ese está al 74%, pero ya no tiene ventiladores. Este hospital sí está saturado. Y luego el IMSS está al 97% de su capacidad y el ISSSTE al 81%. Los hospitales de la Federación IMSS-ISSSTE son los que tienen mayor demanda y por tanto se están agotando los espacios de camas. ¿Cómo van a resolver esta situación, secretaria? Yo creo que, el señor gobernador nos pidió aumentar lo más que se pudiera la infraestructura. Hay que recordar que aquí en el estado tenemos todavía disponibles 30 hospitales municipales, que eso no tiene nada que ver con COVID. Los tenemos ahí, como por si se necesitan, es lo que más me da a mí tranquilidad, pero para que nos demos una idea, estos 30 hospitales municipales representan 680 camas más. Al día de hoy están ocupadas 288, tenemos libres 452, que se podrían usar en dado caso de que se saturaran nuestros hospitales en la zona metropolitana, del Valle de México. Eso me da algo de tranquilidad. Los hospitales provisionales que convertimos, por ejemplo, el CRID en Tlalnepantla, el Deportivo de Tonanitla, el Centro Cultural de Texcoco, Ciudad Jardín en Nesa, nos da un total de 750 camas. Estos hospitales provisionales no son para COVID, porque un paciente de COVID no se puede llevar a un hospital provisional porque ahí no tienes la capacidad de tener un laboratorio, por ejemplo, para tomar gasometrías, una tomografía, una placa urgente. No. Estos pacientes de COVID son pacientes muy delicados que se ponen muy mal en media hora y hasta los puede llevar hasta la muerte. Entonces, estas 700 para aquellos pacientes que atendemos en el hospital, por ejemplo, que tienen su bebé después de una cesárea y hay que recuperarse durante 3 días, ahí las llevaremos a recuperar. Un paciente posoperado de apéndice, un fracturado que ya se operó. Todo esto es pensado, estas 750 camas, para la población que no es COVID. De esa forma liberamos más camas y podemos meter más pacientes COVID en los hospitales generales. En cuestión de ventiladores, ¿cuántos ventiladores tiene el gobierno del estado en los hospitales? Y hasta el momento, ¿cuántos se han ocupado para conocer con precisión cuántos estarían libres para lo que pudiera ocuparse en las próximas semanas? Con mucho gusto. Tenemos hoy 684 camas con ventilador que están ocupadas. ¿Cuántas hay libres? 260. Son las que tenemos disponibles hoy en todo el sector salud. Me refiero ISEM, IMIEM, Zumpango, Iztapaluca, IMSS, ISSSTE y CEMIN. Esa es la gran capacidad que tenemos en camas con ventilador y la disponibilidad que tenemos. En total tenemos 944 ventiladores y ocupados 684. Nos deja libres 260. Es muy dinámico esto porque hay que recordar que pacientes fallecen, que algunos se dan de alta, que algunos se desconectan y quedan en piso. Es muy dinámica cómo se mueve la ocupación en un hospital en un solo día. Un tema que ha generado mucho ruido en los medios de comunicación y en la sociedad en las últimas semanas tiene que ver con las muertes. Incluso en la Ciudad de México, seguramente leíste que Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno, señaló que podría haber más muertos en la Ciudad de México de los que se están registrando y ha habido pues, una discusión a nivel incluso internacional. En el caso del Estado de México, podemos dar certidumbre de que los registros que ustedes tienen de defunciones son las que realmente están o cómo funciona ese registro, secretaria.
Sí, es una buena pregunta y sí me gustaría aclarar lo que pasa. Al día de hoy tenemos 563 defunciones que sucedieron en el sistema de salud del Estado de México. Pero quiero darles un dato. Hay 929 mexiquenses que están siendo atendidos en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Morelos, en Puebla, en Querétaro, en Tlaxcala y en Veracruz. 929 pacientes. Yo no sé cómo están, porque aunque son mexicanos, pues yo llevo su seguimiento, no los tiene el Estado de México. Estos mexiquenses, un gran porcentaje, si se complica, seguramente va a fallecer. Entonces, esos mexiquenses, al final de la pandemia, me los van a sumar a mí. Ya los está sumando el CONACYT en su plataforma y en su página. Pero yo no los puedo hoy sumar a mis 563 porque yo no tengo ni el acta de defunción y no sé dónde murieron. Entonces, si son mexiquenses que murieron fuera, seguramente al final de la pandemia me los van a sumar. Eso es el grave problema. Otro problema es que hay muchos mexiquenses que se mueren en nuestros hospitales, pero todavía no tienen el examen de laboratorio que diga que es positivo. ¿Por qué? Porque muchas veces tarda 2 días o hasta 3 días en estar el resultado y el paciente fallece y el médico que hace el certificado no puede ponerle neumonía secundaria a COVID porque no tiene el examen de laboratorio. Le pone neumonía sospechoso de COVID porque todavía no lo tenemos. Como puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, ahí está la diferencia en casos, pero seguramente el número exacto de muertos lo tendremos al final de una pandemia, al sumar los certificados de defunción, porque un 8% hay que recordar que no se mueren en hospitales, se mueren en su casa o en hospitales chiquitos, en consultorios, que hay bastantes en la zona metropolitana del Estado de México. Y eso, pues, tendremos que sumarlos al mismo número. Pero sí le puedo decir que los 563 que yo tengo registrados son los que he atendido y han fallecido en el sistema de salud del Estado de México. Seguramente los de fuera los vamos a sumar allá y resulten en los certificados de defunción, también los vamos a sumar. Pero ese no es el tema de estar escogiendo casos, ni no le veo yo el motivo de que uno pueda tener 900 casos y yo decir que tengo 600. Pues no, yo que digo, no le veo qué ganaría o qué perdería, no me parece que sea un tema que todo el mundo lo discute todos los días y veo que dicen y dicen. No tiene uno ningún motivo para esconder casos. Si me dicen son 1000 muertos, pues son 1000 muertos. Claro. El subsecretario Hugo López-Gatell explicaba en ese sentido que los estados, los comités de salud, en su momento tendrán que verificar de los muertos que a lo mejor lo tienen registrado como sospecha de COVID, pero finalmente lo declararon como neumonía. Al final se reúnen los comités técnicos de salud y certifican que en realidad fueron muertos por coronavirus y habría un conteo de muertos una vez que pase la pandemia, porque en este momento, explicaba él, la emergencia es conocer cuántos casos positivos hay, no medir muertos, no contar muertos en el país. ¿Esto funciona como él lo explica, secretario? Sí, es a lo que me refería. Vamos a revisar los certificados de defunción, vamos a ver la placa de radiografía, aunque no tengamos el examen de laboratorio. Vamos a ver la sintomatología del paciente, cuándo empezó, cuándo se intubó, cuándo se murió, y de acuerdo a eso hay un comité científico en cada hospital que dice, sí, este sí era COVID clínicamente. Entonces, ese se cuenta como COVID positivo. Pero hoy no es el momento de que se reúnan los comités. Creo que los comités de cada hospital ahorita están más ocupados en tratar pacientes, en salvar vidas, que en estar contando muertos. Yo sé que es importante saber cuántos muertos hay, pero seguramente el número final lo tendremos al final de la pandemia y será el número que debe de ser. No veo ningún motivo para esconder casos. Ahora, el personal médico que está en contacto, que está atendiendo a los pacientes,
hay un número determinado de personal de enfermería o de médicos que que estén infectados, que estén con positivo de COVID y el saldo del personal médico que haya muerto? Sí, sí lo hay. Digo, efectivamente el personal médico es el que está en la línea de batalla y es el más. ¿Por qué? Porque está expuesto a las de los pacientes, bien de los pacientes. Y ellos son quienes lo tienen que intubar y lo tienen que tratar. Al día de hoy debo de comunicarle que tenemos 9 pacientes hospitalizados de personal médico. De estos son 6 enfermeras, un médico y 2 trabajadores de la salud, que seguramente es personal como camilleros o laboratorio o algún otro. En total tenemos hospitalizados hoy 9 pacientes. Son 6 del IMSS, 2 del ISSSTE, 1 privado. Esos son los que tengo reportados. Pero tenemos 217 casos activos. Están en su domicilio, la gran mayoría, el 95%, recuperándose en su domicilio. De los 9 que tenemos hospitalizados, 5 tienen gravedad, están graves. Entonces, bueno, si me pregunta cuántos han fallecido, hasta el momento son 14 personas relacionadas con personal de salud que han fallecido. De esos 14, 8 médicos, una enfermera y 5 de otros rubros. Pero es más o menos el panorama que tenemos. De acuerdo con la forma en la que se ha contratado este personal, secretario, los propios programas en materia que significa esto, ¿hay apoyo para las familias o qué pasa? El personal murió, es muy lamentable tanto para el sector salud como para las familias, pero el gobierno del Estado, ¿cómo va a respaldar a las familias de estas personas? Bueno, recordemos que en el Instituto de Salud trabajamos más de 52,000 empleados, trabajamos 52,300 y algo. Mandamos a descansar a su casa al grupo de riesgo. Eso representó que se fueran del ISEM, médicos, enfermeras, más o menos 6,000 y tantas. ¿Por qué? Porque eran mayores de 60 años o tenían alguna comorbilidad. Tenían obesidad, hipertensión, cardiopatía o alguna otra enfermedad que pudiera ponerlos en riesgo. Entonces, desde hace más de un mes están en su domicilio, resguardados, porque es el personal de riesgo. Por eso nos dimos a la tarea de contratar más personal para poder hacer frente a esta pandemia. Hay un seguro médico que tienen todos los trabajadores que están contratados y que tienen su plaza, pero recordemos que hay otros trabajadores que esos están por contrato. A esos es que el presidente de la República hace 10, 12 días les anunció un seguro de vida para todos esos que fallezcan o que presenten algún riesgo de trabajo o algo. Pero el gobierno federal, y va dirigido principalmente a esos trabajadores que solo están por contrato. En este programa de regreso que presentaron a nivel federal, la Ciudad de México, el propio gobierno del Estado de México, aquí en esta entidad se dividió al Estado en 4 regiones, la zona oriente, Valle de México, el norte, el sur. Entiendo que conforme vayan avanzando la situación, va a ir cambiando el color por regiones. Es decir, a lo mejor en la zona oriente no podemos regresar en determinado día, que en la zona centro o zona sur sí puede hacer. Pero en el Valle de México van de la mano con el gobierno de la Ciudad de México, y en los tiempos que maneja el gobierno de Claudia Sheinbaum, ellos tienen contemplado el regreso a clases hasta agosto para nivel básico y para septiembre en el nivel medio, superior y superior. Esto no se acomoda a los tiempos escolares para que regresen en este ciclo escolar. En términos de salud, ¿cómo ves esta situación, secretario? Sí, esto es muy interesante. Hay que recordar que el Estado de México es muy grande, pero lo dividimos en 4 regiones. ¿Por qué? Porque la aparición de la epidemia no fue igual en las 4 regiones. Cuando ya teníamos muchos 100 pacientes en el Valle de México, en el Valle de Toluca teníamos 20. En la zona sur teníamos 2. En la zona norte teníamos 12. Así más o menos en esa proporción. Simplemente a ver si se ve.
si se ve esta lámina, lo azul corresponde, lo azul, lo rojo, naranja y verde son las zonas en las que dividimos el estado y el número de contagios es distinto. Por ejemplo, hoy el número de casos en el Valle de México, 7,891. En la zona metropolitana de aquí de Toluca, 868. En el municipio del norte, 174. Y en el sur, allá en Lubianos, Tejupilco, Tlatlaya, San Simón de Guerrero, 69 casos. Entonces, no se comporta igual, por lo cual decidimos dividir el estado en estas cuatro zonas. Entonces, efectivamente, a partir del 1 de junio entran como esenciales, recordemos, la industria automotriz, minería y la obra. Ya se toman como esenciales para seguir trabajando. Ahí seguiremos estando en alerta. Yo creo que seguiremos todavía 2 semanas más en rojo y a partir del 15 de junio podemos evaluar en dónde pasa este semáforo a color naranja o amarillo, dependiendo de 2 cosas, del número de hospitalizados y del número de contagios. No podemos hacer una semaforización sin esos 2 puntos. Eso es lo más importante, ver cómo va avanzando la epidemia en todo el estado. Pero para eso tenemos que hacer más pruebas. Por ejemplo, hoy en el estado, y debo de decir, es el segundo estado que hace más pruebas del país, después de la Ciudad de México. Hoy hacemos más o menos conjuntamente con el IMSS, el ISSSTE, los privados, más o menos 1,000 pruebas diarias. Cuando entremos a la fase de semaforización, tendremos que hacer 1,500 a 2,000 pruebas diarias. De esa manera tendremos la sensibilidad de estar dándole seguimiento a cada una de estas regiones. Entonces, el tema de la educación que me preguntaba, esto va a ser definido, claro, por cómo vayamos viendo el semáforo, pero lo tendremos que evaluar a partir del 15 de junio. No podemos poner una fecha porque las pandemias no tienen palabra de honor. Yo digo que esta fase 3 va a durar 2 semanas y media. Eso es lo que he calculado yo de acuerdo a los estudios matemáticos y a cómo he visto las pandemias de la historia de la humanidad. Pero bueno, esto puede cambiar. Es un virus que apenas lo conocemos. Nos falta mucho por saber del virus. Entonces, esto puede cambiar, pero este es el escenario que estoy viendo y es el que hoy tenemos presente y que comento. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo hace un rato, hace unas horas, que ellos están contemplando ya las pruebas rápidas para una gran parte de la población en las próximas semanas. ¿En el Estado de México es posible esto? Y por otro lado, como especialista, ¿sí sirve? A ver, vamos hablando, hay 2 tipos de prueba. Una se llama PCR, que es la más exacta, es la más confiable y es la que acepta la Organización Mundial de la Salud. Y es la más confiable, pues, pero es cara. Cuesta 2,700 pesos cada prueba. Entonces, se hace un laboratorio y dura más o menos 6 horas para tener el resultado. Mete una carga, tenemos 2 aparatos de PCR, se llama. Metemos la carga y mañana la sacamos en la mañana y ya sabemos cuáles son positivos y cuáles negativos. Esa prueba de PCR es para detectar si el paciente está infectado, si tiene actualmente la enfermedad. Bueno, esa es una prueba. Hay ahora una nueva PCR que es más rápida, sale como en 2 horas, pero también es PCR, también es exacta. Hay ahora otra prueba, refería que hay 2. La otra se llama serológica, te sacan sangre y te hacen un examen para detectar anticuerpos. Cuando a alguien le da una infección, ¿qué le pasa? Pues su organismo produce anticuerpos, reactiva un ejército contra esa enfermedad. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Hay 2 tipos de anticuerpos. Uno se llama IgG y otro se llama IgM. Entonces, de la muestra de sangre, vemos si tiene o no la presencia de anticuerpos
anticuerpos contra COVID-19, pero esos anticuerpos aparecen de 2 a 3 semanas que tuviste el inicio de síntomas, casi al último de la enfermedad. Yo no quiero saber hoy en el Estado de México cuántos mexiquenses se han infectado. Hoy en esta fase, lo que quiero saber es quién está infectado, hacer el seguimiento de casos y evitar que se propague la infección. ¿Cómo lo hacemos? Eso se llama vigilancia epidemiológica. Hoy, seguramente, José Alam, en enero del 21, me va a preguntar, oiga, doctor, ¿cuántos mexiquenses se infectaron de COVID el año pasado? Ahí sí necesitaré estas pruebas para detectar anticuerpos. Ahí sí, para decirle a José Alam, ¿sabes qué? Hice miles de exámenes serológicos para detectar anticuerpos y resulta que el 10% de los mexiquenses ya tienen inmunidad contra el virus. Para eso sirven estas pruebas, para darnos una idea de quién ha estado infectado y quién no. Eso es lo principal de las pruebas. La Secretaría de Salud, en este caso la del Estado de México, ¿reciben algún registro de lo que tiene que ver con hospitales privados para no estar a ciegas en ese tema? Porque se dan los reportes de lo que tenemos en el sistema público en cuanto a casos positivos, incluso a casos sospechosos y defunciones. El sistema privado hospitalario del Estado de México, secretario, ¿está en su capacidad de todavía recibir pacientes y qué saldos o qué información le reportan a la dependencia? Sí, efectivamente, el sistema de salud privado nos tiene que reportar porque nosotros somos los responsables de la vigilancia epidemiológica. Le debo de decir que al día de hoy, por ejemplo, tienen 20 casos internados positivos en sus hospitales, principalmente en el Ángeles de Interlomas tienen 11, en el Centro Médico Toluca tienen 4, Star Médica tiene 1, el Corporativo Satélite tiene 3. En realidad son 20 pacientes positivos y tienen 7 intubados. Okay. 5 en el Ángeles y 2 en otros hospitales. Pero sí nos tienen que dar el número diario para ir actualizando. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos habla de que todavía tienen mucha capacidad para recibir pacientes en cuanto a la medicina privada en el Estado. Y te habla de que realmente quienes exigen atención de salud, en su mayoría es personas que no tienen dinero para pagar un hospital privado. Eso también nos refleja eso, ¿verdad? Sí, sin duda. De los 1973 casos que están internados en el Estado, enfermos, solamente 20 son casos privados y 1957 son gente en las diferentes instituciones de salud, principalmente el IMSS y esta secretaría. Secretario, para ir finalizando la conversación, que siempre le agradecemos, ¿cuál sería el mensaje para los habitantes? Porque también es cierto que desde hace varias semanas se les decía, pues en tal fecha es el pico más alto y va a ser el peor escenario que tenemos. Después, como tú bien lo dices, pasaron los días, se les da otra fecha, se les da otra fecha, y bueno, pues yo entiendo que las pandemias pues no siguen un calendario, sin embargo, la gente sí cree que, bueno, que como era el 8, ahora es el 10, ahora es el 15, ya estamos a 21 de mayo, y se les sigue diciendo que sí, que permanezcan en su casa. ¿Cuándo va a ser el tope más alto y cuándo realmente la sociedad ya debe de empezar a relajarse? Muy bien, tiene usted toda la razón. Digo, la gente lo que quiere es ya reactivarse pero yo sí les debo de pedir que no podemos echar a la basura 50 días que ya cumplimos con todo lo que nos decían las autoridades. Y si hay que suplicarles algo, yo sí se los voy a suplicar, que estos próximos 15 días se queden en su casa. Estamos en el pico más alto de los contagios, estamos en el pico más alto de las defunciones, y esto, como lo dije al inicio, durará 2 semanas más. Ya a partir de ahí podríamos valorar en algunas regiones, como podría ser el sur o el norte del estado, evaluar cómo va el semáforo. Pero el día de hoy lo que me toca hacer, sin duda, yo entiendo que hay gente que tiene que salir porque vive al día, pues hay que salir si es necesario,
pero con cubrebocas, con todas las medidas de distanciamiento que todos conocen, ya no me gusta repetirlas tanto, pero pues hay que mantenerlas. Esa nueva normalidad de la que ahora hablamos, la gente de gobierno y eso, lo único que implica es que las medidas de salud pública no las podemos dejar. Van a vivir con nosotros toda la vida. Esa es la diferencia. Por eso dicen que no vamos a regresar a la normalidad. Sí vamos a regresar a la normalidad, pero tomando estas medidas de salud pública, pues ya no nos vamos a saludar de besos seguramente, por lo menos hasta que no haya una vacuna o un medicamento que nos pueda curar la infección. Hay que recordar que el tema de las vacunas, seguramente tendremos una vacuna el tercer mes del año entrante, más o menos, para ese tiempo. Ya el grupo más avanzado es el de Estados Unidos, de un laboratorio Moderna, que es el que está más con el grupo de Oxford, y son los que llevan el mayor avance en la vacuna. Me parece que va bien, pero pues hasta que no tengamos una vacuna como lo hacemos con la influenza cada año, en cada temporada invernal salgo y digo, váyanse a vacunar, que ya compramos 4 millones de vacunas contra influenza. Ahora con esta, ya que la tengamos, vamos a hacer lo mismo. Voy a anunciar y voy a decir, váyanse a vacunar contra coronavirus cada temporada invernal y tal. Ese es el trabajo de una Secretaría de Salud, pero yo sí quiero suplicarles que me ayuden y que por lo menos estos 15 días que vienen, que es el pico de esta pandemia, me ayuden quedándose en su casa, haciendo el último esfuerzo. De verdad es muy importante para no saturar el sistema de salud. Finalmente, secretario, bueno, pues en entendido de que esa situación pues llegó para quedarse algunos meses y de que no va a haber una vacuna pronto, pero tampoco te puedes quedar en tu casa pues, todo el año que resta. Ya se habla de tiempos, podemos decir que en julio, quizá en agosto y en septiembre ya puedas salir, retomar actividades, ya hay planes y proyectos, sobre todo en materia de turismo por parte de los gobiernos nacional en otros países. Aun cuando no haya una vacuna y aun cuando todavía pueda haber riesgos por ahí, sí es válido que la gente planee sus vacaciones para agosto, para diciembre, o no debe hacerlo. ¿Cuál es tu recomendación como médico, como especialista? A ver, como bien lo dices, José Alam, este virus llegó para quedarse. Vamos a aprender a vivir con él como aprendimos a vivir con el H1N1 desde el 2009. No se ha ido, aquí está cada año, y más en la temporada invernal. Pero este virus es distinto. Va a vivir con nosotros y seguramente vamos a tener otra oleada en octubre, noviembre y luego en enero. Así es el comportamiento de este virus. Pero no podemos encerrar a la gente todo el tiempo. Entonces, seguramente, como bien lo señalas, yo creo que en agosto la gente pues sí lo podría hacer, programar, y en diciembre también programar, pero lo más importante es que esas vacaciones que se tomen en agosto y en diciembre sean con las medidas sanitarias, que esas son las que no tenemos que dejar, las medidas de salud pública. Pero sí, yo estoy confiado en que a partir de julio ya será distinto, se irán abriendo ya los comercios. Yo creo que a partir del 15 de junio lo vamos a ir evaluando y se van a empezar a abrir los comercios, porque es imposible que la gente esté guardada pues todo el año. Entonces, como bien dices, la economía pues se afecta mucho, pero hay que hacer un balance. Hay que balancear la salud y la vida de los mexiquenses con la calidad de vida que se da, se otorga solamente yendo a trabajar, teniendo un ingreso. Entonces, eso es a lo que vamos a entrar a partir del 15 de junio. Secretario, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.